Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos en una nueva ocasión para seguir discutiendo los temas de la psiconefrología. Bueno, pues en esta ocasión vamos a invitar a la psicóloga Valerie Flores Domínguez. Bienvenidos, muchas gracias. Hola Marisol, todo un gusto saludarte y ver lo que haces en el Senado. Maravilloso reto. Bueno, voy a invitar. Aquí está. Hola, hola. Hola Valerie, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un poco la historia de la psiconefrología, qué hace la psiconefrología y cuáles son los retos que tenemos en esta área tan importante y como un pilar que es el equipo multidisciplinario. Así Muchas es. Sí, creo que estos espacios son muy importantes. Ahora en marco del próximo 10 de octubre, que es Día de la Salud Mental, no olvidar estos puntos importantes que han recorrido la psicología hasta adaptarse ahora con estas nuevas corrientes como es la psiconefrología. Ujú, sí, y vamos a un poco compartir qué es la psiconefrología. Y surge en los años 60. A veces no nos involucramos mucho sobre esta área, Valerie. Y estos días, el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial del Riñón, son puntos muy medulares porque nos invitan a reflexionar sobre áreas de nuestra vida que dejamos olvidadas. Esta rama o esta área de la psiconefrología surgió en los 60. O sea, pareciera que es nueva, pero en realidad ya tiene bastante tiempo. Y justo en un área en Estados Unidos donde el doctor Norman estaban como valorando, se podría llamar nefropsiquiatría o nefropsicología o psiconefrología o nefropsiquiatría. Entonces, eh, de tal manera que se preguntaban si entraba dentro del área de nefropsiquiatría. eh, Uno de los retos era que iba a estar lejos de otras áreas sociales como trabajo social, nutrición, psicología. Y bueno, pues fue que en aquellos años el doctor Norman Levy, pues él dice psiconefrología. Necesitamos incorporar esta área a los aspectos sociales y psicológicos y bueno, justo desde esos años, ya bastante tiempo, pues empieza a hablar de esta psiconefrología. Sí, y es que se llega a escuchar más el término, por ejemplo, con otros tipos de enfermedades como lo es la psiconcología, ¿no? Y aquí es como, me gusta como esta diferencia que hacen en que son dos enfermedades que si bien son, eh, que no existe como tal una cura segura, que en tema de cáncer se ha avanzado mucho en esos temas, son completamente diferentes los procesos sociales y psicológicos que traen consigo, ¿no? E incluso dentro de la psiconefrología, las vertientes que surgen de eso, de personas con trasplante, con diálisis, hemodiálisis, son entornos completamente diferentes, son cambio de hábitos completamente diferentes, y creo que el especializarse en estos procesos son pasos gigantescos para todas este tipo de corrientes, y creo que es muy importante actualmente que, que venimos, que escuchaba esta frase hace poco de, es que la salud mental está de moda, ¿no? Y yo de, qué bonita moda, qué bonita moda, ojalá fueran así todas las modas, de aprovechar estos espacios que dan estas aperturas en estas adversidades que nos abren la puerta a la psiconefrología, que lo conozcan más personas y que se avance más. Uh -huh.
Y en todo el mundo se habla de la psiconefrología, pero creo que no hemos como puesto bien las bases sobre nuestra formación. Por ejemplo, en Japón está la Sociedad Japonesa de Psiconefrología. En Hungría, pues se ha llevado a cabo no solo la psiconefrología, sino también la psicoalergología, la psicocardiología y todas estas ramas, porque hay un experto en psicología que está en los departamentos, en los diferentes departamentos o áreas dentro de un hospital. En Brasil también tenemos un grupo muy fuerte de psiconefrólogos y bueno, en cada uno recuerdo un investigador en Sudáfrica que en los 80s, él decía, pues obviamente él atendía personas que venían de espacios rurales y él decía, pues al menos en su artículo lo mencionaba, todas estas características que hacen diferentes a las personas que están en Sudáfrica, pues que llegan hasta con un idioma diferente, estructuras de pensamiento diferentes, y bueno, ahí encontramos esta diversidad. Me parece que en México sí tenemos regiones diferentes, por ejemplo, no tenemos esta característica de hacer estadísticas sobre cuántos pacientes con indígenas acuden a unidades de hemodiálisis o a trasplante. Incluso, bueno, quienes nos están viendo, yo les preguntaría en sus unidades de diálisis o de hemodiálisis si en alguna ocasión han tenido personas que tienen como esas características, ¿no? No recuerdo ahorita, INEGI lo caracteriza muy bien. Una es papás indígenas que hablen alguna lengua indígena, que se vistan y que tengan usos y costumbres. Entonces, me parece que algunos hospitales sí han podido atender a personas que vienen de regiones indígenas, como es el Hospital Infantil, el Federico Gómez. En alguna ocasión nos contaba la doctora Luque que ella llegó a atender a niños que venían de la sierra, que sus papás no hablaban español y que había una enfermera que era la que traducía. Entonces, creo que en esta área nos toca pensar en quiénes estamos también dejando fuera y que la psiconefrología hace un puente, de tal manera que como en todo el mundo hemos estado desarrollando esta teoría psicológica para tener herramientas profesionales, éticas y bueno, también metodológicas para trabajar con las personas que tienen daño renal. Sí, incluso esta diversidad que comentas también va desde la manera de comer en los diferentes estados, ¿no? Dentro de un país. Que ya entrando en nuestra intervención, cómo se realiza esta psicoeducación de diferente manera con los diferentes estados y personas, diferentes hábitos alimenticios, diferentes hábitos en general, ¿no? Y esto es muy importante porque esta intervención se debe de ir adaptando no solo a los tiempos, a las necesidades actuales, sino también, como dices, a ver al paciente justo como algo completo, algo de ver su entorno, en qué tipo de núcleo familiar está viviendo, la edad, ¿no? Muchos pensamos que esta enfermedad se da en pacientes adultos, en personas ya grandes, y nos olvidamos que no, que hay niños y que el índice de niños con enfermedad renal también es alta, ¿no? ¿Y qué pasa en estas intervenciones? Esta diversidad que mencionas es muy, muy importante tomar en cuenta para que nosotros como profesionistas no dejemos de adaptarnos y, como dices, crear estos puentes que al final la salud mental y la salud integral de las personas en una sociedad empática e informada es mucho mejor y más fácil de tocar estos temas. Así es. Y recordé una frase que es, piensa global, actúa local. Muy desde de los estudios de la salud pública, porque recuerdo mucho una paciente que en Pachuca el clima es frío, entonces es muy sencillo utilizar o traer cuellos de tortuga. Entonces ella podía ocultar su catéter y evitarse como la situación de que va en transporte público y la gente la mira, ¿no? Está en el banco y llama la atención. Cuando platicaba con colegas de Tijuana,
allá me decían, queremos hacer un estudio sobre la percepción, cómo se siente en el caso de las mujeres de tener ese catéter y la mirada, cómo intervenir y empoderarlas, porque pues a veces el ser humano es curioso y a veces en esa curiosidad no se da cuenta que hay miradas que agreden. Y ella nos decía, dice, es que aquí hay temporadas que hace muchísimo calor y las personas están con su playerita y tirantitos. Entonces, no hay como ese problema en ciertas temporadas. En Pachuca sí ocurría, porque hay temporadas donde ya no se puede tener el cuello de tortuga. Entonces, lo pensaría también como para el control del agua. No es lo mismo la sed que las personas pueden tener en el centro del país a quienes viven en la costa, en la parte de Mérida, donde el mismo calor, bueno, pues por un lado sí sudamos, pero por otro lado también la experiencia de sed. Entonces, esto nos llama a diversificar nuestras intervenciones y comprender que las regiones donde nos encontramos puede tener una diferencia en la manera de apegarnos al tratamiento, en la manera de relacionarnos con la enfermedad y con el tratamiento. En algunas ocasiones era más sencillo mostrar nuestro catéter porque no soportamos la ropa, mientras que en otros lados, bueno, pues hay temporadas donde las personas tienen mayor riesgo, pues, de tener cierta ropa. Claro, y aclarar que estos malestares emocionales que llegan a sentir, no, a veces pensamos y normalizamos que es algo que pasa cuando alguien está enfermo, ¿no? E incluso el estigma de enfermedad es algo que como sociedad aún nos toca trabajar demasiado, que se ve como que algo falló, que algo hice mal, que estoy fracasando en algo, cuando no es así, cuando todas las enfermedades tienen diferentes tipos de, de punto de partida y no es específicamente por una acción, ¿no? Y esto me parece muy bonito porque el informar a la sociedad, el que se vuelva empático, el que tenga información de su salud en general, porque nadie estamos exentos a no estar enfermos de algo, es muy importante desde que hablamos de esta protección que tenemos en nuestros hábitos de día a día. Cómo nosotros cuidamos nuestra salud física, cómo cuidamos nuestra salud mental y todos estos puntos son importantes que a veces dejamos de lado porque tenemos esa mala costumbre de no hablar de médicos, de no hablar de psicólogos, de no hablar de enfermedad, sino es cuando ya nos sentimos mal, ¿no? Y eso lo hemos visto pues siempre, el de no, o sea, no tengo nada porque no me duele nada, ¿no? El de no, incluso el no tengo depresión porque pues no lloro, o ese tipo de cosas que vemos tan banales, que normalizamos tanto este dolor emocional, este malestar emocional, que creemos que viene incluido con la vida. Y si bien sí, la vida te presenta diferentes situaciones estresantes, duelos que llevar a cabo, creo que es muy importante que no es normal el sentirse mal. ¿Está bien? Claro que sí, porque los humanos, eso nos identifica como seres pensantes, seres emocionales y que es normal sentirse mal, pero no es algo que esté incluido con la vida, con las enfermedades, con los días en sí, ¿no? Se debe de llegar a identificar y el autoconocimiento es muy importante, el cómo sabemos que estamos molestos, que estamos felices, que estamos tristes y el saber gestionar eso y no reprimirlo es algo muy importante y que en el caso de los pacientes renales se llega a creer que viene incluido con la enfermedad, que es normal sentir dolor físico y emocional todos los días, cuando no, cuando incluso el lema del Día Internacional del Riñón lo dice, vivir bien con enfermedad renal. Y creo que ese es un punto muy importante en la psiconefrología que busca aumentar la calidad de vida en estas personas, que no es un punto final, no es un aquí se acaba, que a veces llegamos a tener estos sistemas de creencia todas las personas, pero que no es así, que al final es un cambio de hábitos, es algo que se vienen nuevos retos, que es una nueva manera de vivir, pero que existen formas y profesionistas que están a su disposición para llegar a ese punto en donde ellos puedan
seguir viviendo bien y vivir plenamente con calidad de vida y seguir con sus proyectos. Ujú. Y un poco para quienes se van conectando, me gustaría compartir el concepto de psiconefrología que el año pasado el grupo mexicano de psiconefrología, que vamos a tener aquí al maestro Cliserio, la maestra Gloria y la maestra Patricia Mendoza, en alguna ocasión tuvimos un taller y platicamos sobre qué era la psiconefrología. En esa ocasión nosotros llegamos a ese acuerdo, que es la rama de la psicología que utiliza científica, ética y profesionalmente los conocimientos, métodos y técnicas psicológicas en el estudio e intervención de personas que presentan daño renal o están en riesgo de presentarlo, sus familias, el personal de salud y la sociedad. Entonces, este concepto que lo vamos a compartir en nuestras redes para que vaya cada experto en salud renal vaya relacionándose con este concepto que es la psiconefrología. Y lo queremos enfatizar en esta reunión, en esta charla, porque tenemos tres ejes. El aspecto ontológico trata del ser. Muchas veces nos casamos con un diagnóstico y los pacientes que están conectados, me gustaría como ese momento cuando nos dijeron tienes enfermedad renal y no se te quita porque es crónica. En ese momento algo pasa con el ser, de tal manera que nosotros dejamos de ser las personas y ahora somos la persona y a veces el diagnóstico. Somos y el tratamiento, ¿no? Estoy en la etapa de diálisis, estoy en la etapa de hemodiálisis y pareciera que este espacio donde nos etiquetamos transforma nuestro ser. Y esta manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos hace que nos relacionemos con las demás personas. A veces nos podemos poner por encima, pero a veces nos ponemos por abajo, ¿no? Dado que tengo esta enfermedad, mi valía está permeada o está en desequilibrio porque yo me relaciono más con ese diagnóstico. Entonces, este es un pilar que en psiconefrología nos interesa, que es la autoestima. Tú mencionabas, Valerie, a veces nos acostumbramos a un estado emocional depresivo o ansioso. Se han hecho estudios y quiero compartirles que en estos estudios se va asociando los factores depresivos con la mortalidad. Recién estamos revisando un artículo y vemos que cuando la persona está deprimida, abandona todo, abandona el tratamiento, algunos tienden a comer más, otros dejan de comer y sabemos qué tan delicado es el consumo de ciertos alimentos y dejar de comer algunos otros. Entonces, este lema del Día Mundial del Riñón de este año es vivir bien con la enfermedad renal, porque empieza a sensibilizar a la población sobre la salud mental y sobre su calidad de vida. Sabemos que hay muchos mitos alrededor pues de la salud mental. Por eso este 10 de octubre las invitamos a que hagamos una reflexión sobre nuestra propia salud mental. Expertos en salud como nutriólogos, médicos, enfermeras, todo el equipo de salud mental, de salud en general, cómo colaboramos en esta sensibilización a las personas que estamos atendiendo. Así es, sí, y ya partiendo en esto de la labor que tenemos como psiconefrólogos, es importante que este punto de no atenerse justo cuando ya existe una enfermedad o que la salud mental es únicamente para personas que se sienten mal o este tipo de creencias que tenemos marcados desde siempre. En psiconefrología tenemos esta forma de intervenir que es desde la intervención primaria, ¿no? El cómo prevenimos desde la población en general, cómo, cómo adquirir estos hábitos saludables, cómo adquirir normalizar hábitos que protejan nuestra salud física, que protejan nuestros riñones, que protejan nuestra salud mental y partir de ahí desde normalizar en edades tempranas el qué es tener salud en realidad, porque muchas veces sabemos que es estar enfermo y sabemos que estar enfermo es sentirnos mal. Entonces, hasta no llegar a ese punto, nosotros nos creemos sanos.
o muchas veces al no sentir este malestar, pues creemos que vamos por buen camino. Y el normalizar y el tocar estos temas desde edades tempranas, de tu alimentación, comentábamos este caso de este tema que tienen los niños o algunas mamás acerca de del color de su orina, de que el baño está estigmatizado porque es algo sucio, es algo malo. Creo que tocar temas desde edad temprana es algo muy importante y algo muy bonito porque las personas crecen con esa necesidad, con esa eh, parte importante de ver a su salud como prioridad. Ujú. Y aquí haríamos un llamado incluso a Marisol, que le encanta el desarrollo de las políticas públicas y que ha estado en estos espacios. ¿Cómo llegamos a esos libros de texto para hablar del color de la orina? ¿O cómo hablamos sobre lo que fue la función que tienen nuestros riñones? ¿Cómo hablamos sobre la hidratación en etapas muy tempranas del ser humano? Entonces, creo que ahí hay un área para los pediatras, para los nefropediatras, todos los que están en el área de trabajo con niños sobre cómo educamos a las mamás respecto a la salud renal de su familia. Y por otro lado, cómo desde las instancias educativas desarrollamos programas para sensibilizar tanto a los padres de familia como a los niños. Y ese es un área que particularmente a mí me encanta, que es la psiconefroprotección y la psiconefroprevención. Estos dos conceptos son muy interesantes porque, por un lado, tenemos un grupo de pacientes con diabetes, que en México y en gran parte del mundo son eh, personas que difícilmente logran tener estas metas clínicas. Cuando no hay este control, pues se desencadenan las complicaciones y una de ellas es la enfermedad renal. Entonces, ya está muy estructurado como las necesidades de este grupo poblacional. Y por otro lado, pues las personas jóvenes que todavía no tienen daño renal, pero empoderarlas respecto a su salud, que es un área que en psiconefrología nos interesa desarrollar desde el material didáctico hasta herramientas visuales o didácticas para que se empodere el paciente la población en general. Sí, Entonces, estos materiales que comentas, a mí me parece algo muy bonito porque in- eh, vamos desde alguien que yo suelo, por ejemplo, anotar todo en libretitas, agendas, todo, ¿no? Pero por lo regular anotas cuestiones de trabajo, de escuela, de incluso económico, y se te olvida a veces anotar esos puntos importantes de, no es que este día, pues sentí que no fui productivo, ¿no? Pero no te das ese tiempo de sentarte y razonar y ver, analizar el por qué ese día sentiste que no fuiste productivo y estas herramientas psicoeducativas y más enfocadas en la salud de una persona y que se pudieran especializar tanto en personas con diálisis, con hemodiálisis, con trasplante, me parece que es una oportunidad y unas herramientas que van a ser de gran apoyo, que se puedan incluir en la vida diaria de las personas, porque al final se busca eso, el normalizar y el que eh, la salud se introduzca a nuestro día a día como un tema prioritario y creo que estas herramientas son muy importantes, aparte también para este tema que comentabas del empoderamiento en salud. ¿Cómo nos hacemos cargo todas estas acciones, de decisiones que corren de nuestra parte para nuestra salud, de nosotros ser protagonistas dentro y fuera de un consultorio de nuestra salud? así es. Y otra de las áreas con la que esta parte, digo, pronto van a tener la sorpresa de de un material didáctico que queremos compartir con ustedes, ¿no? La famosa agenda renal que llegará muy pronto a ustedes. Ese es un área como la que nos interesa, la psicoeducación, la sensibilización. Pero una vez que la persona tiene el daño renal, pasa a la siguiente fase. Ya está en tratamiento dialítico, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Incluso, bueno, podríamos hablar un poco del trasplante, pero eso lo vamos a dejar un poquito para el final de esta charla. ¿Qué ocurre?
cuando la persona empieza a considerar la posibilidad de diálisis o que el médico le dice necesita usted diálisis o hemodiálisis. Muchas veces tenemos sistemas de creencias que nos dicen de eso se murió mi abuelito o de eso se murió mi vecino. Anteriormente, y es la historia de la nefrología, la preocupación mayor era que sobrevivieran. Y si ustedes leen sobre la historia de cómo se desarrolló las primeras máquinas de diálisis, cómo eran estos aparatos que estaban primero enormes, ¿no? Hay fotos muy interesantes de la historia de la nefrología, las primeras diálisis, cómo fueron. Entonces la preocupación inicial era que sobrevivieran. Después fue controlar los síntomas. Ahora, esta nefrología de este año que procura que vivir bien con calidad, con enfermedad renal, rompe la idea de sobrevivencia y ahora nos pasa a la calidad de vida. Entonces, el trabajo del psiconefrólogo en personas que tienen diálisis o hemodiálisis va orientado a trabajar desde el estrés. Quienes atraviesan por hemodiálisis saben la carga de estrés que representa, por ejemplo, las punciones para cada sesión. Sabemos que hay personas que logran controlar el dolor cada sesión de hemodiálisis, pero también durante la sesión sabemos que nos enfrentamos al estrés por viene un calambre, se me va a coagular la sangre, escuchamos la máquina y empieza nuestro estrés. Salimos de hemodiálisis y ay, qué bueno, ¿no? O sea, solo me dieron 2 calambres. Es una situación estresante de manera permanente. Si lo vemos desde el inicio de esta sesión en hemodiálisis, pero también lo vemos en la parte de diálisis peritoneal. Relacionarnos con la máquina no fue tan sencillo para algunos. A veces pedíamos que otra persona nos hiciera los cambios porque nos daba miedo. La maquinita empezaba a prender un foquito y nos estresábamos. O sea, ¿qué me trata de decir esta máquina? ¿Por qué llenar mis registros? ¿Por qué tengo que llenar con cuánto inicio y con cuánto término? Entonces, el experto en psiconefrología conoce esta carga de estrés que atraviesa el paciente en estos tratamientos, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Incluso cómo hay esta diferencia en el grupo, o en su familia o en la pareja. Tengo casos de pacientes que dejan de dormir con su pareja porque tienen la diálisis por las noches. Entonces, a veces la pareja tiene miedo de, ¿qué tal si dormido te golpeo o algo pasa? Y entonces hay una ruptura incluso de la pareja. Inicio el tratamiento en nuestra habitación, pero por el miedo y el desconocimiento que la pareja tiene, pues la primera respuesta es, yo me voy a dormir a otra habitación. Entonces, esto tiene repercusiones del tratamiento respecto a la persona y respecto a su relación con la pareja o con la familia. Aquí, Valerie, un poco cómo nosotros trabajamos en estas áreas. Trabajamos el estrés, ¿qué otras intervenciones se han podido estudiar? Pues lo que mencionas de relaciones familiares igual es un tema muy importante porque se cree que la enfermedad únicamente la vive y la sufre el paciente, cuando no es así, cuando es una enfermedad al ser crónica, al tener cambio de hábitos, al tener cambio de horarios de alimentación, conlleva todo su entorno, no solo familiar, también el área laboral, ¿no? Trabajamos también con esta técnica en solución de problemas, en terapia familiar, de comunicación asertiva. Estos problemas y, pues sí, discusiones que incluso se pueden presentar dentro de un entorno familiar, de pareja, laboral, muchas veces se puede evitar con una comunicación asertiva, el expresar, el decir tus necesidades, tanto del paciente como del familiar, del cuidador primario, tiene mucho que ver. Y el trabajar con esa parte de la comunicación y de solución de problemas es un punto clave en los pacientes renales, porque no solo se lleva a cabo en su día a día,
se puede ver reflejado, como dices, en su tratamiento, en su adherencia al tratamiento, en qué tanto esta comunicación asertiva puede emplearla con su médico, con su nutriólogo, el por qué está pasando esto y el tener las herramientas suficientes para poder explicarle y compartir eso con su familia, el compartir cómo se siente estos miedos, estas angustias y que sea algo recíproco. Creo que al abrir este canal de comunicación con el entorno del paciente, médicos, familiares, parejas, se abren diferentes oportunidades que pueden mejorar y que se ve reflejado totalmente en el tratamiento. ¿Por qué en familia? ¿Por qué laboral? En cuestión de diálisis, por ejemplo, o en hemodiálisis, estos temas de horarios, de a qué hora toca hacer el cambio, de qué día te toca hemodiálisis, vuelve, como dices, una situación estresante el de ahora me van a correr, ya nunca más voy a poder trabajar, cuando existe cada vez más lugares de trabajo que se llega a un acuerdo. Y si no, ese también es un trabajo que se necesita hacer en sociedad, de tomar en cuenta estos puntos. Pero creo que abrir esta parte de comunicación, el qué está pasando, el sí puede que hoy no me sienta bien, que hoy tenga estos dolores, qué puedo hacer, el gestionar sus emociones, la parte de inteligencia emocional y de autoconocimiento me parece también muy, muy importante. Y con esto también se puede ver reflejado una prevención al deterioro que por sí trae esta enfermedad, ¿no? Prevenir que complicaciones con esta adherencia al tratamiento y el estar informados, el tener este aprendizaje continuo, no solo de su enfermedad, sino de lo que siente y de lo que está pasando alrededor, es muy importante. Ujú. Entonces, vemos que hay estrategias que nos ayudan a solucionar estos malestares psicológicos y que repercuten directamente en el mejoramiento de nuestra salud y lo podemos ver en nuestro tratamiento. Este tipo de técnicas, vamos a ver que incluso queremos iniciar una serie de meditaciones hacia las personas que tienen daño renal con la idea de tener herramientas para su vida diaria. Muy pronto las verán en nuestro canal, pero estas técnicas de solucionar los conflictos, gestionar nuestras emociones, nos permite tener una manera amorosa de relacionarnos, pero también de vincularnos con las personas. Entonces, ese es un área. Otra de las áreas que trabaja la psiconefrología se refiere al acompañamiento durante el trasplante. Porque es necesario que durante el protocolo de trasplante nosotros tengamos este acompañamiento psicológico. Inicialmente, hay programas en Inglaterra donde preparan a la persona que tiene daño renal para decir, necesito un órgano. ¿Cómo es? En México son pocos las instituciones donde preparan a la persona para hablar sobre la enfermedad renal y posteriormente para solicitar un órgano o platicar con su familia para decir, hay la posibilidad de un trasplante. No hay como un entrenamiento psicológico para hablar con libertad. Por otro lado, la familia tampoco puede tener todas las herramientas, una informativa sobre qué es el trasplante y qué implica la cirugía y qué pasa después del trasplante o qué pasa cuando yo dono un órgano como el riñón. Pero por otro lado, la misma familia puede tener experimenta todas estas emociones y que puede ser que de manera libre, generosa, decida compartir o donar este riñón. Sin embargo, la importancia del apoyo psicológico en este proceso es que nos va empoderando pese a cualquier respuesta. Y hay respuestas donde nos dicen, sí, yo te dono, o respuestas donde no te dono. O incluso ni siquiera está la frase de te dono, sino simplemente hay un abandono, ¿no? Ya no le hablo a mi familiar porque ya no sé qué decirle. Pese a cualquier respuesta, pese a cualquier condición,
El área de psiconefrología empodera a la persona durante este protocolo. Hemos observado que las personas inician el protocolo y de repente algo pasa y abandonan. Y pasa un mes, 2 meses, tres, medio año y otra vez dicen, bueno, voy a iniciar el protocolo. Esto hace que si la persona ya estuviera en etapas avanzadas, bueno, tiene que volver a iniciar. A veces hay instituciones que no son pues muy ágiles, entonces además nos prolonga esta atención y tiene que ver con asertividad, con desenvolverse dentro de un hospital. ¿Qué pasa cuando yo me pierdo a veces dentro del mismo hospital o se me olvida tal estudio o se me olvida tal fecha? No es que se me olvide. En psicología sabemos que cada olvido tiene una parte inconsciente donde tal vez no estoy tan segura o tan seguro de iniciar este protocolo. Entonces, la importancia del acompañamiento es porque te vas a enfrentar a todos estos monstruos que representa el trasplante y que el protocolo puede ser que sea muy sencillo para algunos, pero para algunos es muy complejo y tiene una presión social muy fuerte. La ventaja de tener este acompañamiento psicológico es que durante este protocolo tú vas a tener la libertad y la capacidad para responder frente a cualquier situación, tanto que te digan que sí como que te digan que no, y tener nuevamente esa respuesta emocional que te dé esa libertad y que te sientas cómodo ante esta situación. Claro, y hablas del camino que hay antes del trasplante, ¿no? Que podemos llegar muy empoderados, muy seguros de eso. Y el camino que viene después del trasplante también es muy retador y trae nuevas visiones, no solo de la vida, sino también de ti. Comienzan con estas creencias de, sí, en verdad me merecí el trasplante, o la información previa es muy importante porque algunas personas llegan a creer que puede ser una cura, ¿no? Que después de eso ya se van a sentir perfectamente bien, que ya no deben de tomar medicamentos, y es por eso la importancia de la alfabetización en salud, que es importante que sepan que el trasplante es un tratamiento, que así como la hemodiálisis y diálisis se debe de seguir también con cierta adherencia a medicamentos, a estudios, a revisiones constantes, que también trae cierta parte de estrés, que esta parte de miedo a perder el injerto, de si me lo donó mi hermano, entonces le tengo que estar eternamente agradecida a mi hermano y estar a sus pies y a su disposición toda la vida porque le debo la vida, o esta obsesión que se tiene por saber quién fue quien me donó el trasplante en caso de donación cadavérica, y todas estas nuevas situaciones se pueden ir generando y que si bien no se da una contención a tiempo, se pueden ir desenvolviendo de tal manera que van a perjudicar igualmente su calidad de salud, que igualmente van a sentirse con este malestar emocional, que van a resurgir nuevos miedos, nuevas angustias, que es importante tomar en cuenta que no sentir esa culpa de, pues si ya tengo lo que tantos desean, ¿por qué sigo sintiéndome mal? Que creo que es algo que se ve en muchos pacientes trasplantados, y mencionar que no, que es normal que estos miedos y angustias son válidas, pero que también hay técnicas y estrategias para llevar eso a cabo, que como dices, todas estas técnicas, la psicología da estas herramientas para que tú te puedas enfrentar a tu entorno y a las dificultades que vengan con herramientas propias, que sepas usarlas y sepas cómo dirigirte frente a una situación adversa, algo inesperado, el cómo yo y lo que he aprendido y mis experiencias las voy a poder ocupar para tener esa resiliencia frente a la situación. En este caso, un trasplante con todos estos miedos y angustias y nuevos retos que vienen después de un trasplante, que no debería de ser algo sufrible, ningún tratamiento, y es muy importante tocar estos temas.
Sí, desafortunadamente hemos trabajado con personas que han tenido rechazo del injerto, rechazo del riñón, y nos han contado su experiencia sobre, más allá de esta como culpa de haber perdido el órgano o este proceso de rechazo, y nos han, dentro de estas entrevistas que hemos realizado, hay un miedo que ellos tenían, ¿no? Y a veces es como, es tanto tenemos miedo a eso que ocurre lo que menos deseábamos. Eh, en este proceso, Valerie, ya tenemos personas que tienen un segundo trasplante. En México tenemos personas que tienen un tercer trasplante. Este camino nosotros lo vemos como cuáles son las herramientas que estas personas pudieron haber tenido previo a este camino. Sabemos que hay situaciones médicas que están fuera de nuestras manos, o sea, hay una situación médica y bueno, pues el doctor dice, tenemos todo controlado, o sea, no sé qué pasó con el organismo. Sin embargo, en psiconefrología nos interesan esos aspectos modificables, lo que la persona puede cambiar respecto a su actitud, respecto a su comportamiento, a sus creencias. Eso es lo que para la psiconefrología es muy valiosa, porque a veces en estas entrevistas que hemos realizado, algunos pacientes nos reportan, yo tenía la esperanza de abandonar el medicamento y empecé a tomarme un día sí y un día no el medicamento. Tenía una razón, una creencia, un sistema o ideas sobre la esperanza de curarse y dejar el medicamento. Este tipo de pensamientos pueden llegar a tal grado donde tiene esta afectación. Y sabemos que este medicamento es para toda la vida mientras el injerto esté funcionando y el médico así lo sugiera. Hacia allá vamos en esta intervención con la psiconefrología. Que tú te des la oportunidad, bueno, quienes nos están escuchando, la oportunidad de conocer tus sistemas de creencias y saber que hay metodología para cambiarlas. A veces los sistemas de violencia o de agresión están presentes porque es un miedo enorme. Yo lo he visto con familiares donde dicen, oye, es que estás consumiendo más alimento de esto y tus medicinas las estás dejando de lado. La primera respuesta es de violencia. Es como de, déjame en paz, o sea, es mi vida, o sea, no me estés como hartando, molestando. La primera respuesta de violencia, o digamos esta respuesta de violencia, es una medida de no poder comunicarnos de manera asertiva. Entonces, les invitamos a que quienes han pasado ya esta etapa de trasplantes, ¿cómo me relaciono con mi entorno? Me siento libre, me siento tranquila o tranquilo de hablar directamente del trasplante o ahí hay algo que yo puedo trabajar y el área de psiconefrología pues va a contar con todas estas herramientas. Por ello es que hemos desarrollado el taller de la angustia a la plenitud. Sabemos lo que las personas que se trasplantaron atraviesan, cuáles son sus mayores miedos y cómo lo pueden manejar. Este taller consta de 10 sesiones, nos veremos durante casi 3 meses, los lunes de 6:30 a 8:30. Y bueno, pues ambas hemos trabajado muy bonito en este taller con la idea de que tengan estas herramientas que implican tener este miedo. Y por otro lado, el aprendizaje que tuvimos con personas que tuvieron cáncer de mama. Hay mujeres, sabemos que el cáncer de mama pues a veces hace que nos extirpen un seno o hay mujeres hasta 2 senos. Y aún así se construye un erotismo de pareja. Aún así, en el caso de las personas que se llegan a trasplantar, pareciera que se pierde ese erotismo consigo misma y quienes tienen pareja, pues también. Esto afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. Se ha identificado que la percepción que se tiene sobre el cuerpo, las mujeres estamos muy orientadas como todavía como a medidas, como a minimizar este tipo de cicatrices o incluso sentirnos mal porque esta cicatriz la tenemos. En este taller nosotros vamos a trabajar cómo te relacionas con tu cuerpo cuando miras esas heridas.
te sientes cómodo, te sientes cómoda. En el caso de las mujeres sabemos que está permeado por sentirnos bonitas o sentirnos atractivas, pero se construye. Y aunque no tengas pareja, la relación erótica con nuestro cuerpo la construimos nosotras. Cuando podemos vernos frente a un espejo y estar en paz, amar esa cicatriz y tenerle ese cariño por lo que nos brindó, versus estar ocultándolo y fingiendo como que no sucede. Entonces, el proceso de este taller es que tú te puedas relacionar con tu cuerpo de esta manera libre, amorosa y también con esa gratitud por lo que tu cuerpo hace por ti día a día. Y esto que mencionas acerca de las cicatrices, creo que es otro tema que igual faltará abordar en otro live, el cómo las personas ven sus cicatrices, ¿no? Incluso un ejercicio para una persona que piensa que no ha tenido cicatrices fuertes, que le preguntan a alguien, ¿cuántas cicatrices tienes? ¿No? ¿Sabes el lugar exacto de tus cicatrices, de aquella cortadita que te hiciste en la primaria? Y muy pocas veces tenemos esta conciencia de en dónde tenemos cicatrices, el de conocernos, el de saber contar la historia de esa cicatriz y me parece muy importante en este tema de trasplante, que hay un comentario muy bonito que nos llegó a las redes en un ejercicio pasado acerca tema de cicatrices, es que ellas ya esperaban su próxima cicatriz de su próximo trasplante porque habían tenido que regresar a diálisis y me parece muy bonito. Muchas veces confundimos este tema de actitud, de mencionar échale ganas, de estos estigmas que tienen de, pues si estás triste, pues solo échale ganas, no estés triste, ¿no? Y es muy importante mencionar que la psicología lleva una metodología que no es magia, que no por asistir a terapia psicológica, que es un paso muy importante y es admirable y se agradece. No con una o dos sesiones es mágico. Al final la psicología es una ciencia que lleva y tiene un respaldo metodológico, científico, que todas estas herramientas y técnicas que se darán tanto en el taller como se dan en terapia psicológica, tiene un trasfondo y que es algo que se comparte y que se busca que la persona se haga, sea el protagonista de su vida y así de su salud, de sus relaciones, de su comunicación y esto me parece muy importante mencionarlo porque estos estigmas que todavía se tienen acerca de los psicólogos, hay que ir rompiéndolos poco a poco de estos comentarios que hacemos muchas personas y que muchas personas lo hemos hecho de, pues no estés triste. Creo que hay que saber también el cómo nos comunicamos, porque las palabras, muchas veces dicen las palabras se las lleva del viento, pero pues no es así, muchas veces no es así, y estos pequeños comentarios que se hacen en muchas ocasiones a una persona pueden traer complicaciones. Y para las personas que viven con estas enfermedades crónicas, es una piedrita más que les toca trabajar y que como sociedad y como profesionistas podemos aligerar un poco esto. En, ay, es que llegó un comentario, quería leerlo. Dice, Sí, es cierto. Diana. había salido otro, pero el último que veo aquí es cómo entro al taller. Ah, Eh, escríbenos en mensaje directo o incluso en Facebook, si no nos siguen en Facebook, ahí están todos igual, número de WhatsApp y correo, pero con un mensajito, los requisitos son el pago del taller y el formato de inscripción. Así que para más información les podemos mandar todo eh, en en sus mensajes directos. Los otros mensajes, los otros comentarios ya no los alcanzo a ver, pero dice, hola, ¿qué especialidad se enfoca realmente en la psiconefrología? Somos psicólogas
expertas en personas que pueden tener daño renal. Por ejemplo, personas que tienen diabetes y que una de las complicaciones va a ser la enfermedad renal crónica. Entonces, todavía pareciera que no tienen daño renal, pero si no hay ese cuidado o control metabólico, lo van a tener. ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos con todas las estructuras mentales, todos esos pensamientos que tienen una conexión con lo que la persona siente y que se ve en su conducta. Lo podemos ver cuando nosotros pensamos de, ay, qué flojera, tomarme mi medicamento. Sentimos una angustia de, ay, ¿por qué el medicamento? Y la famosa frase, ahorita me lo tomo. Y ese ahorita nunca llega. Y llega la noche y te dices, sí, no me tomé la pastilla en la mañana. Y pareciera que es algo médico, algo biologicista, pero en realidad inicia con una idea. Ese es el área que nosotros trabajamos, ya con las personas que pueden tener daño renal o que ya lo tienen. Ya tienen ese diagnóstico y están en tratamiento de diálisis o de hemodiálisis. Pasan por el trasplante, puede haber rechazo, pasan por un segundo trasplante, algunas personas por tercer trasplante. En España hay una persona que lleva 5 trasplantes. Entonces, a veces nos quedamos con la idea de, ¿me van a querer porque tengo trasplante? ¿Me van a rechazar? ¿Podré ser mamá? ¿Funcionará mi relación de pareja? Que ahora que sabe que estoy en trasplante. A eso nos referimos todos estos aspectos psicológicos de las personas que pueden tener daño renal y también sus familias. ¿Cómo nos relacionamos? A veces las personas vienen conmigo a terapia siendo la pareja. Entonces, no sé cómo relacionarme con mi esposo porque ahora que está en hemodiálisis peleamos porque él toma más agua de la que debe de tomar. Entonces no sé cómo relacionarme con mi esposo. Yo vengo a terapia porque quiero sentir esa libertad y aprender a relacionarme aún cuando él consume esas altas cantidades de agua y sabe que no. Entonces también trabajamos con la familia. Algunos hijos que sus papás tienen esta enfermedad renal atraviesan por episodios de depresión, porque es como, ¿qué pasa a mi papá? ¿No? Hay niños pequeños que de repente sí, ¿por qué va mucho tiempo al hospital? ¿No? ¿Y por qué tiene que tomarse mucho medicamento? Entonces también nosotros trabajamos con estos niños, comprender que tal vez van a tener un papá y que no va a ser el mismo papá que su compañerito en la escuela, pero aún así se construyen relaciones bonitas entre papás e hijos. Y bueno, otra de las áreas es el equipo de salud. Allí pronto estaremos dándoles una buena noticia sobre cómo dar buenas noticias. Se aprende, perdón, malas noticias, ¿no? ¿Cómo se aprende? Cómo el equipo de salud aprende a dar de manera asertiva una noticia que puede ser tan terrible, pero aún así seguir empoderando. Nos pregunta Diana, que es la que no pude leer hace ratito, ¿cómo podemos manejar mejor las restricciones que tenemos en cuanto a los alimentos? Me pone triste no poder comer muchas cosas. Eh, Diana dice, trabajar la estabilidad, equilibrio emocional, romper esquemas de pensamiento nocivos hacia el buen comer y psicoeducar la adherencia al tratamiento, nos dice Carlos. Cristian, en mi caso solo vi una psicóloga antes del trasplante, pero es necesario después también. Así es. Y creo que ya están todos, ¿no? Dice, si no está apto psicológicamente bien, no puedes trasplantarte. Pero ¿qué es estar bien, no? Hay algunas instituciones donde dicen, sí, sabe qué día es hoy, sabe que tiene que ¿Cómo tomar su llegó aquí? medicamento. ¿Qué hora es? Sí. Entre las herramientas se considera la actitud, así es. Y creo que, ¿cómo entro al taller? Dice Cristian. Bueno, ya nos vamos a comunicar para darte todos los pormenores. Las sesiones van a ser por Zoom. Y bueno, esto que nos comentan, se me fue, Diana. Diana. Ujú. Diana, llega un momento donde no se te antoja. Así. Tu comida favorita, que tú creías que era tu comida favorita, llega un momento donde te enamoras de tu dieta y dices, no se me antoja. Esto quiere decir que cuando yo les platico a las personas, es como, imagínate cuando estás tan enamorada de tu pareja,
que llega, no sé, Brad Pitt o llega otra persona y dices, pues sí, o sea, estará muy guapo, pero amo tanto a mi esposo o amo tanto a mi novio que no me conecta, o sea, no importa que sea el guapo de la secundaria al que yo dije, ay, como quisiera que algún día me hiciera caso, ¿no? Y cuando al fin te hace caso, ese nivel de compromiso y de amor hacia ti hace que no se te antojen tales alimentos. Y no lo digo desde algo como imaginario, te lo digo por los pacientes con los que hemos estado trabajando. Una de ellas, de hecho, hace 15 días dijo, no pensé en esta transformación que yo tuviera, pero ahora quiero ser embajadora de la salud renal. A ese nivel llega el empoderamiento en salud, donde pareciera que tu alimento favorito nunca vas a poder dejarlo, ¿no? Llega ese momento donde te enamoras de ti y dices, mi salud mental está, mi salud en general está por encima de todo. Y ese alimento deja de ser el favorito, porque además amplías tu panorama. Empieza a gustarte otros sabores, porque mucho tiene que ver con la actitud, pero aquí lo trabajamos. Entonces, se trabaja desde un reconocimiento de, a ver, esta gratitud al alimento que te gustó, ¿no? Porque a lo mejor fueron, no sé, se me ocurre, tal sopa o tal crema, o el consomé, ¿no? O no sé, México tenemos la barbacoa, qué sé yo, usted, cada uno vea cuál era mi alimento favorito. Puedes tener una actitud de agradecimiento. Gracias, barbacoa, porque en su momento te disfruté y fuiste lo más maravilloso que pude disfrutar. Hay un reconocimiento hacia tu cuerpo. En este momento, mi cuerpo tiene una condición diferente. Ya no es algo que yo tenía. En este momento es algo que es. Y no me relaciono con la fantasía. ¿Cómo quisiera? ¿Cómo? ¿Por qué no puedes ser eso? No. Llegas a tal momento donde dices, mi cuerpo es así, ¿no? Y no puedo tener tres manos. Tengo dos manos. No puedo tener una función diferente en una función renal diferente. Tengo la que tengo. Entonces llega un momento donde este trabajo que se hace en terapia, reconoces a nivel inconsciente esta aceptación de tu enfermedad y del cuerpo que tienes. A partir de allí, empiezas a enamorar de otros alimentos. Este es un proceso que se crea. A veces creemos en el amor a primera vista. En realidad hay algo más allá cuando nos enamoramos a primera vista, ¿no? Es más bien nos enamoramos de una fantasía. Tú te empiezas a enamorar de los alimentos. Tal vez no comías cierto alimento. Ahora descubrirás toda una gama de alimentos, porque tiene que ver con esas técnicas de resolución de conflictos o resolución de problemas. Pareciera que se cierra, pero en realidad lo que hace el trabajo psicoterapéutico es que amplía tus horizontes. Y esto es parte del empoderamiento. Llega un momento donde la persona dice, no, gracias, porque hay un bien mayor, mi bienestar, mi salud, mi amor propio. Y bueno, pues esto te pueden decir muchos de los pacientes que logran estar en paz con dejar de comer su alimento favorito y están en paz comiendo el alimento que requiere su organismo y lo disfrutan. Entonces considera que es posible y que hay técnicas dirigidas hacia ello. Y recalcar el acudir con profesionales especialistas o con profesionales, en este caso de nutrición, que puedan guiarte y darte un tratamiento único para ti. Muchas personas creen que todos los pacientes renales comen lo mismo o tienen las mismas restricciones, cuando no es así, cuando cada caso, cada persona es diferente de acuerdo a sus biomarcadores, a sus otras enfermedades, a su etapa de vida. Entonces es muy importante acudir con profesionales que puedan darte esta individualidad en tu tratamiento y puedan darte esta información, esta parte de alfabetización en salud en por qué este alimento no es recomendable para ti y por qué otros sí son posibles para ti. El tú tener conciencia de por qué algo te hace daño y por qué algo
puede mejorar tu calidad de vida, también es muy importante. Y también en YouTube pueden encontrar un video acerca de ese tema de restricciones en la alimentación en pacientes renales. También se los dejaremos como por ahí donde se pueden acercar un poquito a esta visión que nos da esta doctora en nutrición, pero que es muy importante que cada quien se acerque a a sus médicos, a sus especialistas para que les den el tratamiento adecuado a su caso. Bueno, pues hasta aquí quisiera como que cerráramos esta charla sobre todo lo que hace el área de psiconefrología, desde cómo participamos antes de que haya una enfermedad renal, cómo trabajamos en diálisis, en hemodiálisis, en trasplante, y bueno, pues hoy trabajamos esta pregunta que nos hace Diana sobre el apego al tratamiento y cómo trabajar esas emociones respecto a algo que creemos que es imposible, como dejar de lado nuestra comida favorita. Ok, bueno, pues invitarlos a participar en este taller. Compartan con las personas que creen que les pueda ser útil esta charla. Nos encuentran en Facebook, en TikTok. Ahí estamos incursionando en los videos. Y bueno, pues todo es con el fin de empoderar y crear una sociedad informada, ¿no? Amable, educada respecto a las enfermedades crónicas y bueno, pues en este caso del daño renal. Entonces, pues muchas gracias Valerie por compartirnos este espacio y siempre invitarnos a reflexionar sobre todo lo que se requiere para llegar al empoderamiento en el paciente y en su familia. Gracias a ti, muchas gracias e invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchos proyectos, muchas herramientas psicoeducativas que les podrán ayudar a ustedes, a sus familias. Entonces, pues no nos pierdan la pista y esperemos que existan muchos estos espacios para poder compartir y que nos dejen sus comentarios, sus dudas y estaremos con gusto comentándolos en estos espacios, incluso personalmente. Muchas gracias y pues que todos tengan bonita tarde y bonito lo que resta de semana. Hasta luego Valerie, Nos bye. vemos.